anterior, yo le pediría rápido a ver, está por ahí Wendy Zulema, a José Luis y a Jimares que nos comentaran de qué trató, qué recuerdan de la clase anterior, por favor. Pues vimos acerca de las inmunidades jurisdiccionales del Estado. Ajá. Que era la garantía pues de proteger a los laborales en una institución oficial extranjera, que igual protege pues a cada una de las personas. Igual vimos la inmunidad política, que se basaba más en la diplomática. Ok, la inmunidad política y diplomática. Ok, los demás compañeros, ¿qué es lo que recuerdan? ¿Qué comentarios hacíamos? Estábamos hablando de la inmunidad política, y nos estaba explicando más o menos como de qué trataba, y fue ahí cuando nos pidió hacer la presentación en PowerPoint con el audio. Sí, también estábamos mencionando sobre la inmunidad política, que muchas veces se presta también para la corrupción y que, por ejemplo, en el caso de México se ha presentado muchos casos en el cual se abusa de ese poder que el Estado te otorga. Sí, que se ha determinado ahí algunas otras cuestiones. No sé si de repente han visto, digo, es más allá de ir de la inmunidad, toda esta cuestión del hermano del presidente. Ven que sacaron unos videos donde está recibiendo dinero, ¿no? Digo, a ellos no se les da inmunidad, pero ahí vemos cómo es, cómo apenas el día de ayer la unidad de inteligencia financiera sale a decir, no, pues ya investigamos al hermano y no encontramos nada, ¿no? Entonces, la verdad es que son puntos ahí de repente que nos dan motivo para análisis o debate, ¿no? Porque, digo, ahí creo que es un ejemplo de, ese es otra, digo, ¿cómo le llamarías? Otro tipo de inmunidades que tal vez nada más en México suelen pasar, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar. Ajá. Pero es muy difícil quitar el fuero porque, por decir, yo estaba, o la inmunidad, porque estaba viendo en cuanto a la investigación y vi que solamente han habido 9 casos desde que se aprobó esto de la inmunidad hasta ahorita que los han desaforado. Entonces, la pregunta ¿es muy difícil quitarles el fuero o son muchos procesos o cuál es la situación al respecto? Mira, lo difícil es que se pongan de acuerdo, ¿no? O sea, viene yo creo con el dicho cuando dice, no puede ser juez y parte, ¿no? Entonces, en este caso, los que tienen este tipo de fuero, en un ejemplo, son los diputados, ¿no? Entonces, es como pedir que los diputados se quiten ese fuero, ¿no? No es difícil porque, pues, bueno, desde un punto de vista tal vez legislativo, digo, pues bastaría con hacer un acuerdo político, con que los diputados lo aprobaran y con que se quitaran el fuero, pero no creo que ellos mismos se lo quiten. ¿Cómo les diría? Es como pensar que los que hacen las leyes las van a hacer para perjudicarse a ellos mismos, ¿no? No debería de ser así, o sí debería de ser así, ¿no? O sea, la ley debes de crearla y aplicarla parejo, pero saben que en México normalmente el que las hace, pues no las va a hacer para perjudicarse a sí mismo, ¿no? Es como este tema de quitarle a los expresidentes, me parece que la pensión, o ahorita que se va a hacer la consulta. O sea, el presidente dice, la quitamos a los expresidentes, o sea, aplicaría de los que ya no están, para él, ya no tendría efecto retroactivo, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que es todo un tema, son cuestiones pues, de acuerdos políticos que se lleguen a hacer. La verdad es que el fuero en México lo hemos agarrado para saltarnos la ley. Recuerden el caso del senador Gómez Urrutia, ¿no? Que trae toda esta cuestión de los mineros.
pues era una persona que ya estaba hasta prófugo en otro país, entonces andaba, creo que, no sé, recuerdo bien, en Francia, y el actual presidente lo mete en la lista de senadores plurinominales. ¿Pero por qué lo mete? Porque pues al ser senador pues, ya no te puede hacer nada, así vamos a llamarlo, ya no te puede hacer nada la ley, y pues prácticamente pues pudo regresar al país y ahorita es hasta senador. Ya al rato que termine de senador, pues tal vez el delito ya va a prescribir y pues ya no va a haber ahí nada que perseguir. Pero bueno, es toda una cuestión que yo les ponía el ejemplo ahorita, por ejemplo, de Trump. El principal temor de él era no tanto perder la presidencia, sino que al perderla, pues saber a cuántos procesos se va a enfrentar, ¿no? Por corrupción. Recuerden que él es empresario, entonces trae una cuestión ahí inclusive de evasiones fiscales y demás, ¿no? Pero entonces él sí lo van a procesar. Pues mira, eso es algo que comentaban los analistas, ¿no? Yo creo que ahorita Trump va a estar más metido en la cuestión de impugnar la elección, ¿no? Hay todo un proceso, me parece, me comentaba un abogado que es al menos hasta diciembre, ¿no? Lo que se va a tardar, que ya es un hecho. La verdad es que lo que él argumenta del fraude, no hay evidencias de fraude, pero al menos en lo que se va el proceso, creo que dicen que se va a ir hasta diciembre. Bueno, no dice diciembre, pero o sea, digo, ya estamos casi a mitad de noviembre, diciembre, y ya será otro proceso en el que tal vez alguien ahí tenga que, pues que iniciárselo, o no sabemos si pueda. Yo no creo que pueda, que el mismo presidente, bueno, el actual, el electo, Biden, bueno, no, yo no imaginaría que ahorita lo hiciera él, ¿no? Yo creo que ese nuevo presidente va a entrar de lleno ahorita con la cuestión de la pandemia y de los 200,000 muertos que el país tiene, pero la verdad es que es un tema muy, muy interesante. Yo ahorita acabo de dar una clase de proyecto de investigación y les decía a los compañeros que, pues que es un tema muy interesante de investigación. Pues si alguno de ustedes se avienta una tesis de ese tema, la verdad es que es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, ¿les parece si comenzamos? En Sí, este, profe, adelante. Sí, profe, me parece bien. en este tema también vamos, Parece bien. gracias, en este tema también vamos a ver una cuestión de inmunidad. Ya no directamente porque ya lo abarcamos la clase pasada, pero vamos a abarcar los órganos estatales de las relaciones exteriores, o como el programa lo marca, de las relaciones internacionales, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son esos órganos del Estado, y tenemos buenos ejemplos de esta semana que tienen función en materia internacional. Vamos a ver que los órganos estatales de la CRI, pues dice ahí, son órganos del Estado por medio de las cuales mantiene relaciones con otros estados y otros actores internacionales, ¿no? Entonces nos está hablando que en el Estado hay diversos órganos, ¿no? Tenemos un órgano, por ejemplo, pues legislativo, ¿no? Que son los diputados que se encargan de lo que comentábamos, de aprobar leyes y demás, de crear. Tenemos otros órganos que se encargan de materia, pues, no sé, jurídica, en materia económica, en materia comercial, en materia hacendaria, ¿no? La Secretaría de Hacienda. En este caso, pues, el Estado tiene órganos que son del Estado, que son mexicanos, pero que le ayudan en su relación ante la comunidad internacional. Estos órganos se dividen en dos. Uno es el interno y otro es el externo. Estos, pues, propiamente tienen la cuestión de la inmunidad, ¿no? Cada uno en diferentes perspectivas. Ahorita lo vamos a ir aterrizando bien. ¿Cuáles son los órganos internos del Estado que ayudan en las relaciones internacionales? Dice ahí, interno, el jefe de Estado y el ministro de Relaciones Exteriores. Esto depende del país. En el caso de México, la figura del Estado, del jefe de Estado, pues es denominada presidente de la República, ¿no? En el caso mexicano, el ministro de Relaciones Exteriores es denominado al secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, la verdad es que es una cuestión ahí de conceptual. Los externos
pues las misiones diplomáticas y los consulados, ¿no? Ahí vamos a ver una diferencia muy clara, ¿no? En la cuestión del interno, cada país tiene su denominación, insisto, aquí es jefe de Estado y el secretario, y en donde sí van a coincidir todas, a excepción del Vaticano, es la misión diplomática y el consulado, ¿no? Porque la misión diplomática, pues es el embajador que nombra a México ante determinado país. En el caso de la Santa Sede no se llama embajador, es un embajador, pero se llama nuncio apostólico, ¿no? Que es el embajador de la Santa Sede. ¿Por qué la figura de los internos tienen que ver con las relaciones internacionales? Bueno, en el caso mexicano, parte de las facultades del presidente de la República en materia internacional están en el artículo 89, me parece que es la fracción 10, ¿no? Pero ¿cuáles son esas facultades del presidente hacia el exterior? Firmar tratados, celebrar y firmar tratados internacionales, la misma cuestión de ser el jefe, ¿cómo se llama? El comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pues le da una denominación también en materia de relaciones exteriores, ¿no? O sea, si México entra a una guerra, el que tiene la primera y la última palabra de tomar una determinación para el actuar del ejército, pues es el presidente de la República. El ministro de Relaciones Exteriores, bueno, pues sabemos que es el que le ayuda en esa actividad ya muy precisa de las relaciones exteriores. Quiere decir que el presidente de la República tiene la cuestión internacional, pero en temas importantes, ¿no? Por ejemplo, si Obrador visita a Donald Trump, es una cuestión importante y el que asiste es el presidente de la República. Ante países como estos sería nula la posibilidad que Obrador le dijera a su canciller, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo ir con el presidente de Estados Unidos, pues ve tú. Sí se podrá y sí lo ha hecho, pero la verdad es que es una cuestión de jerarquías, ¿no? Lo haces con países, no sé si decirlo, digámosle subdesarrollados, ¿no? En el caso de Estados Unidos, España, Italia, pues normalmente asiste el presidente. Vamos a ver la cuestión ahí de los diplomáticos y los consulados. Ahorita lo vamos a precisar más. El diplomático es uno por país, es una diferencia. México manda a Estados Unidos un embajador y en el caso del consulado puede haber uno por ciudad, ¿no? El México puede enviar a un cónsul en Chicago, un cónsul en Los Ángeles, un cónsul en Filadelfia, o sea, cónsules puede haber uno por ciudad. El diplomático ve cuestiones de diplomacia, la diplomacia pues es política, y el consulado ve cuestiones administrativas, ¿no? Si ustedes están en otro país, tienen que renovar su pasaporte, tramitarlo, van al consulado de México en el país en el que estén. Si les toca aliviarse en otro país, pues normalmente tendrán que hacer algún trámite ante el consulado mexicano. Si les toca que alguien fallezca, tendrán que hacer el trámite ahí mismo, inclusive a los migrantes cuando los llegan a detener la migra, pues a donde van a asesoría jurídica y toda esta cuestión, pues es aún, van a la embajada también, pero normalmente los mandan al consulado, ¿no? Vamos a ver rápidamente la evolución de la cuestión del derecho internacional en cuanto a estos órganos del Estado, ¿no? Vamos a ver esta primera evolución que les pongo en la diapositiva. Yo le podría llamar que hay dos etapas. Es esta primera evolución y la que está en esta otra diapositiva. La primera evolución vamos a llamarla como una cuestión de derecho, cuando se va conformando el derecho internacional. Es una etapa en la que podemos decir que no hay embajadores como tales, no hay una legislación como tal que te diga, que te hable de la figura del embajador, que te hable de quién debe de ser el árbitro en los problemas. O sea, hay muchas cuestiones que se van configurando poco a poco. Está la cuestión, por ejemplo, ahí, bueno, comienza en Grecia, y en Grecia podemos ver que nos dicen respecto al derecho internacional, pues está el derecho de gentes, ¿no? Recuerden que veíamos que este derecho de gentes, pues era
el inicio del derecho internacional, el primer derecho, ¿no? Los embajadores en ese entonces pues, se les conocía como legatarios, ¿no? Legatarios, pues se deriva ahí el concepto de legar, ¿no? ¿Por qué era legar? Porque recuerden que pues el monarca, el rey, enviaba a un representante, pero le estaba legando cierta responsabilidad, le delegaba confianza y sobre todo pues también cierta responsabilidad. Recuerden que antes enviar un diplomático, sobre todo en cuestión de, un ejemplo, en cuestión de guerra, no te podías dar el lujo de ser el representante y decirle al estado en el que estás, déjame consultarlo con mi monarca, tardo en el mar 2 meses o medio año y en medio año te damos la respuesta. Digo, hay que decirlo, curiosamente no había redes sociales, no había teléfono, entonces pues se le legaba esa responsabilidad, prácticamente el rey le decía, ¿sabes qué? Pues tú vas a tomar la decisión como si fueras yo, por eso te estoy dando esa responsabilidad. Hacían uso de la anfictionía, que era la anfictionía, era una liga de pueblos religiosos, ¿no? Esa liga de pueblos religiosos era como pues una cámara de diputados en donde se reunían representantes de las ligas de los diferentes pueblos, enviaban, insisto, a su representante y ahí determinaban los asuntos y estaba la cuestión del proxeno. El proxeno era esa figura que actuaba o esa persona que actuaba a favor del extranjero, ¿no? O sea, era como un embajador que ayudaba a los extranjeros. Nos vamos a Roma, ahí vean cómo el derecho avanzó de la aplicación del derecho de gentes al tratado. Ya comenzó a haber pues cuestiones escritas, firmadas y acordadas. Se da la figura del pretor peregrín, ¿no? Que era un encargado prácticamente de la justicia y nos dice que aplicaba el jus gentium y esta figura pues básicamente era un mediador, era un tipo juez. Entonces dense cuenta cómo va avanzando. En la primera era el proxeno, posteriormente fue esta cuestión del praetor peregrín, el cual pues celebraba tratados y nos vamos hasta los años 1600, ¿no? Dense ahí cómo ya se establece la inviolabilidad de los diplomáticos, se establece que si hay un problema, pues el que va a mediar o arbitrar la cuestión es el pontificio, es una cuestión religiosa y surge el derecho, el consulado del mar. ¿Qué era el consulado del mar? Pues el que trataba cuestiones, como su nombre lo dice, mercantiles, ¿vale? Entonces, vemos en esta primera etapa distintas figuras, empieza a avanzar y vamos viendo cómo ya establecen los diplomáticos, ¿no? Pero ya la siguiente diapositiva pues nos muestra 4 etapas. Estas 4 etapas yo les llamaría ya de una consolidación del derecho internacional y de la consolidación de los órganos que el tema de hoy nos trata, que es el tema de los órganos estatales del Estado. En estas 4 etapas de la segunda parte nos vamos a dar cuenta que ya se consolida todas estas figuras, porque en una etapa nos vamos a encontrar que ya se habla de los consulados, ¿no? O sea, ya los países ya empiezan a enviar representantes, bueno, ahí dice, ¿no? Ciudades como Génova, Pisa, Milán, Florencia, Venecia, se consolida el arbitraje y se desarrolla el derecho diplomático, ¿no? Entonces era un derecho que no estaba, pues bien, digamos, de que legislado. En la segunda etapa, ya en la Revolución Francesa, vemos ahí la cuestión de la legación y la extraterritorialidad, ¿no? ¿Qué es la extraterritorialidad? Es esa, pues digamos que es ese tipo de inmunidad que reciben los diplomáticos que se van a otro país. O sea, ya mando a mi representante, pero este representante en el territorio en el que esté va a aplicársele las leyes
como si estuvieran en su propio país, ¿no? Entonces, se consolida, entonces, digamos, ya hay un derecho diplomático, hay figuras de extraterritorialidad, se le da a los diplomáticos rangos, ¿no? ¿Cuáles son estos rangos que se les atribuyen? En cada país es diferente, ¿no? En el caso de México, los diferentes rangos que marca la cuestión del derecho diplomático, pues es que hay un embajador, hay un ministro, hay un consejero, un primer secretario, segundo y tercer secretario, y un agregado diplomático, ¿no? Este agregado pues puede llevar cuestiones de cultura, cuestiones de economía, cuestiones de comercio, ¿no? Entonces, si algún día de ustedes alguno es embajador, lo más probable es que en ese equipo de trabajo que te envían, tengas derecho a llevarte a una persona especializada en cierto tema. Recuerden la película de Sergio, cómo estaba, bueno, se me va el nombre de la persona con la que termina teniendo una relación el actor principal. Era una argentina y ella iba en temas de materia económica, ¿no? Por eso ella estaba casi siempre en todas las reuniones. No sé si recuerdan a Sergio, había una persona de traje de lentes, ese era como su agregado político, ¿no? O sea, era el que le daba asesoría, con el que cuando iba a tomar alguna decisión, pues lo consultaba con él. Se da el Congreso de Viena de 1815 y se multiplican las legaciones. ¿Qué quiere decir? Que los países empiezan a enviar más representantes. Como ya fue algo que ya se legisló, ya se estableció, se estipuló, se aprobó, pues entonces ya empiezan a enviar sus representantes, se consolida la cuestión permanente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que antes mandabas un embajador, iba el tiempo necesario que tenía que estar para tratar el asunto que tenía que tratar, se estaba una semana, 2 semanas. Recuerden, el caso de Sergio no era un embajador permanente, la ONU lo mandó, si no mal recuerdo, creo que era 2 meses o 4 meses, y prácticamente le decía, tu tarea es nada más restablecer el gobierno de Timor Oriental y ya te regresas, ¿no? Desafortunadamente ahí el personaje ya no regresó, tuvo la desfortuna de pues, fallecer en un atentado ahí, pero bueno, toda la cuestión de las legaciones permanentes pues se da en esta etapa, ¿no? Se dan los privilegios, las inmunidades. ¿Cuáles son algunas de esas inmunidades? Las habíamos visto en la clase pasada, que era la cuestión de que estaban exentos de impuestos, tenían ciertas inmunidades pues a sus familias, tenían inmunidades de correspondencia diplomática, de valija diplomática, y algunas otras cuestiones, ¿no? Y vamos entonces a La Haya, que es donde ya se firma pues la Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales. Dense cuenta cómo ahí ya nos habla de los conflictos internacionales, ¿no? Porque es una etapa de los 1900 en donde hasta antes, pues los conflictos eran bilaterales, trilaterales, continentales, vamos a llamarle, pero algo pasa en el mundo que ya, especialmente en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues ya se habla de conflictos internacionales. Entonces, pues al haber de problemas internacionales, ¿sabes qué? Pues vamos a delimitar todavía más esta cuestión para evitar, para tener bien estipulado cómo va a estar la cuestión de que se puedan solucionar los conflictos, ¿no? En esta diapositiva vemos, es un ejemplo de Venezuela, quiénes son los órganos del Estado. Pues ahí vemos que en el caso de ellos es el jefe de Estado y el vicepresidente, ¿no? En el caso de México, pues nada más está el presidente. En Estados Unidos se acaba de elegir presidente y vicepresidente. Venezuela maneja el ministerio, ¿no? Aquí es la secretaría, y los órganos exteriores de allá, pues son igual que aquí, los agentes diplomáticos. Allá le suman los encargados de negocio, y bueno, pues el documento jurídico a los que ellos están adheridos, pues es su ley orgánica del servicio exterior, que es lo mismo que aquí en México, y la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares. Ahí vemos un ejemplo de quiénes son, en el caso mexicano, el presidente,
como jefe de Estado, Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores, que también se le denomina canciller. Arriba vemos a Marta Bárcena, que es la embajadora de México en Estados Unidos. Abajo vemos la imagen del consulado que está de México en Los Ángeles y su titular es Marcela Celorio, ¿no? Entonces, es un ejemplo. En el caso de la embajadora en México, solamente México tiene una embajadora de México en Estados Unidos, pero cónsules, no tengo el dato preciso, ahorita lo consigo, o si alguien me ayuda a buscarlo, cuántos cónsules hay en el caso de México ante Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahí vemos solamente cuál sería en el caso de Venezuela, igual que en México, la cuestión de los órganos internos y externos. ¿Cuál es su papel que juegan en la política internacional? El jefe de Estado, ahí dice, él es el órgano de superior categoría, política y administrativa, mientras que el canciller es el que lleva a cabo la política y el consulado lleva a cabo la representación. ¿Esto cómo lo vamos a entender? Imagínense en la UNI, hay una directora, ¿no? Pues esa directora sí lleva la cuestión de los estudiantes, pero lo lleva de una manera, en cierta categoría administrativa, ¿no? Sus cancilleres, digamos que serían los jefes de carrera, porque son los que se encargan de ver la cuestión escolar, pero hacen los horarios, asignan profesores, tienen las listas de alumnos, pero ya los embajadores, digamos que serían los profesores, vamos a dejarle así ese ejemplo, ¿no? El profesor es el que te toma la lista, la asistencia, hace el examen, te califica y demás. Entonces es una cuestión así. Los tres, en este ejemplo, tienen que ver con las relaciones internacionales, pero el jefe de Estado el presidente solamente ve cuestiones generales e importantes. El secretario ya ve la rama administrativa y el embajador, pues, o el cónsul es el que ya lo ve directamente, ¿no? Perdón, estaba por ahí levantando la mano Juan de la Cruz. Bueno, nos había comentado que investigáramos acerca de cuántos consulados hay en Estados Unidos. Ok, gracias. Y bueno, de acuerdo con una página del gobierno, actualmente hay 50 consulados en Estados Unidos. Ok, dense cuenta ahí cómo prácticamente yo entiendo que habría un consulado por estado, ¿no? Recordemos que Estados Unidos tiene 50 estados, se podría entender que tiene un consulado por estado, ¿no? Puede haber que en otros países que hay estados que son muy pequeños y entonces asignan un consulado para, no sé, por el número de habitantes a 3, 4 ciudades, ¿no? Pero bueno, gracias ahí a su compañero, nos da el dato preciso. Entonces vean cómo México tiene un embajador, pero 50 consulados, ¿no? Entonces, digo, si alguien de ustedes se interesa por el derecho internacional, la verdad es que ahí tienen una vacante, ¿no? O 50 vacantes en Estados Unidos que tengan la oportunidad de ser consulados. Oiga, profe, disculpe que lo interrumpa. Bueno, he estado viendo ahorita la plataforma y y lo de la actividad del día de hoy, ¿nada más va a dar el tiempo que estableció en la plataforma o va a dar un poco más de tiempo o va a ser tarea? Es que bueno, ya leí todo lo que es de la actividad. Ahorita lo platicamos. Vamos a terminar la clase y ahorita les doy oportunidad de explicarles eso, ¿va? Sí, está bien, profe, gracias. No, de qué. Nos quedan 6 minutos. Voy a ver si en 6 minutos termino esto. 10:42. Pues ahí vemos las distintas, en esta diapositiva, cómo nos dividen normalmente las misiones diplomáticas, ¿no? Embajador o nuncio acreditado ante el jefe de Estado, el ministro y el encargado de negocios. Les decía que en México es diferente, está el embajador, el ministro, el consejero, el 3 secretarios y los agregados culturales. Cada país puede denominar, digamos que es prácticamente como su equipo pues sí, su equipo de trabajo, ¿no?
La embajada, lo que les decía, es una cuestión político-diplomática. ¿Qué hace el embajador? Pues trata de representar o defender los intereses del Estado, de sus nacionales, y ve temas de relaciones pues económicas, culturales, científicas y demás, pero es una cuestión de representación. Si voy muy rápido, díganme, para que pudieran tener tiempo de apuntar. Vemos ahí, les reitero, la cuestión del embajador. Y hay que comentarlo, el embajador es un representante permanente en algunas ocasiones, ¿no? Si México envía un embajador a Estados Unidos, lo normal es que sea un embajador permanente. No sé si recuerdan este caso, vieron la noticia de López-Gatell, ¿no? Cuando hace unas semanas lo designa la OMS, lo elige para ser parte de estos doctores que van a estar dando seguimiento a la cuestión del COVID en el mundo. Entonces, veo que es como una cuestión de un embajador no permanente, ¿no? Porque esperemos que el COVID no se quede de manera permanente. Es como Sergio era un embajador no permanente, ¿no? O sea, no llegó a este país para quedarse a vivir ahí. La idea era quedarse el tiempo necesario. Ahí vemos la diapositiva. Embajados permanentes, no se les fija un plazo, inclusive hay embajadores que los puso Enrique Peña Nieto y que ahorita con López Obrador siguen siendo embajadores. No tienen un plazo, pero la verdad es que normalmente llega un presidente nuevo y sí mandas a tus cuates a las embajadas importantes, ¿no? O sea, al de Estados Unidos, a embajadas de Europa, a Canadá, y la verdad es que a veces hay políticos que se portan mal en su país y te mandan pues de embajador, pero pues sí te mandan a Medio Oriente, a Irak, a Belice. O sea, digo, siempre es un privilegio ser embajador, pero a veces a quien se porta mal depende, te pueden premiar o te pueden castigar. Y bueno, abajo está la cuestión de los no permanentes, que se establece un cometido específico, ¿no? Y bueno, hasta ahí terminan las diapositivas. No sé si tenga alguien alguna duda hasta aquí para el tema. Vamos a regresar y les voy a poner un video para complementar un poco la información vista, ¿no? Y ya de ahí nos vamos a lo que Ramsés nos preguntaba acerca de la actividad, que es una actividad muy interesante. Pero bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna duda o alguna opinión? No, profe, todo bien. No, profesor. Ok, bueno, déjenle corto para poder ver los videos, porque también hay una cuestión. Si les proyecto el video ahorita, se queda grabado y cuando yo lo subo al YouTube por derechos de autor no me lo deja subir. Entonces déjenle corto para que se grabe y ya les pongo el video sin grabación.